Bienvenidos artistas del mercado. Soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Una semana atravesada por las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que nos brindó mucho material para este nuevo episodio. Empecemos. Traté de representar en un gráfico del Standard & Poor's la sensación del momento con las elecciones presidenciales. Sin lugar a dudas, hemos experimentado una alta volatilidad durante estas últimas semanas, incluyendo la última claramente alcista. De alguna manera busqué generar ese falso equilibrio entre ambos bandos. Ahora sí, pasando al análisis técnico del S&P, asigno la carta del boomerang para representar estas últimas semanas, donde vemos cómo el precio ha subido y bajado con violencia, determinando una tendencia lateral. La semana pasada, luego de cerrar el precio dentro de la zona de gap marcada en rojo, esta semana representada por las últimas 5 velas, ha sabido impulsarse al alza sin descanso. Lo mismo podemos observar en el índice Dow Jones, donde el precio supo rebotar en la media de 200 en convergencia con la base del canal bajista, impactando finalmente el día viernes en una clara resistencia. Llega entonces el momento de sembrar dudas sobre los inversores debido a la amplia gama de posibilidades que se presentan en este momento con el precio en resistencia y sin lugar a dudas con la volatilidad que aún puede continuar. Pasando al índice Nasdaq, podemos ver la complejidad de la situación. Por ejemplo, podría haber terminado una corrección ABC y el precio podría estar impulsándose al alza. Sin embargo, aún quebrando máximos históricos, el precio podría caer nuevamente por debajo de estos precios. Esto es determinado por un tipo de correcciones que nos brinda la teoría de Elliott bajo el nombre de corrección plana o flat. Este tipo de correcciones es una corrección que corrige en tiempo pero no en precio, a comparación con otras correcciones. De estructura ABC, donde la onda B también de estructura ABC supera el inicio de A. Incluso existen diferentes tipos de correcciones planas y esta es solo una de ellas. Y llevando a activos lo que veíamos en los índices, nos encontramos con las acciones de Nvidia que nos pide Diego entre otros activos. Claramente vemos una gran recuperación de su línea de tendencia impulsada por el movimiento generalizado de la semana. Mirándolo desde más lejos podemos ver también esa lateralización y la representación de la carta del boomerang. Fran de Mercados Trading también nos complementa la visión vinculando a esta empresa con la inteligencia artificial, sin dudas la tecnología que veremos en los próximos años. Caso repetido para el boomerang en las acciones de Amazon. Por debajo vemos cómo la media de 200 se aproxima en dirección alcista. Y uno de los activos más nombrados esta semana fueron las acciones de Alibaba. Aquí podemos ver el gráfico en su compresión semanal y las dos líneas de tendencia que venimos marcando episodio tras episodio. Si nos focalizamos en la vela de esta semana, vemos una gran volatilidad cerrando con una mecha inferior bastante importante. Esto se debió a una noticia que repercutió directamente sobre esta empresa. Ant Group, empresa aliada a la empresa Alibaba, salía a cotizar a la bolsa esta semana, pero decidieron suspenderla por el momento. Desde el análisis técnico, un rebote sobre la línea de tendencia con un volumen negociado muy superior al promedio y cierre por encima de una zona de soporte le dibuja una sonrisa a los alcistas. Aquí también, Fran de Mercados Trading nos amplía la información. Con Amazon fuera de China, Alibaba se queda con el mayor mercado de comercio electrónico del mundo. La carta asignada entonces es la carta del sube y baja.
La semana pasada veíamos una vela del día viernes interesante sobre la línea de tendencia de las acciones de Walmart y la carta de En la Mira le da paso a la carta de El Resorte esta semana. Mismo movimiento para las acciones de Mercado Libre, que brindan un 22% de rendimientos positivos en solo una semana. Como bien decíamos la semana pasada, aunque los índices caigan o salten algunos stop loss, lo importante es mantener la estrategia de búsqueda de oportunidades en diversos activos, para equilibrar así la balanza a nuestro favor. Al igual que Walmart y Mercado Libre, las acciones de Globant también dieron que hablar esta semana, donde luego de que la veamos sobre la línea de tendencia la semana pasada, el precio salió impactado al alza quebrando máximos históricos. Manu pide analizar las acciones de Jumia y a su pregunta le comento que sí hemos hablado de este activo y para ser más preciso en los episodios 10, 19 y 22. Ahora mirando la película completa podemos ver cómo el precio ha llegado a una zona de congestión. Área fuerte de resistencia en la cual hay que tener mucho cuidado y ajustar los stop loss. De fondo, lo que entusiasma a los alcistas es la curvatura alcista de la media de 200 diaria, donde al mismo tiempo no descartan que el precio impacte en ella si el precio decidiera retroceder. En el aclamado por el público, Pablo nos pide las acciones de Starbucks y más allá de un soporte importante de los $82 aproximadamente, una línea de tendencia y un posible throwback es lo que los alcistas miran de reojo. Una línea de tendencia interna se marca también, aunque de menor importancia por sobre los demás elementos técnicos. Y por las acciones de Twitter también con un movimiento de este tipo, pero qué difícil es creerle a los throwbacks tan pronunciados con una caída tan fuerte y sostenida de esa manera. Por lo pronto, asigno la carta de El Suspenso. Muy buena compresión semanal para la visión semanal de las acciones de Disney. Ya hablábamos la semana pasada del gran movimiento en la composición de su vela semanal impactando en la media móvil de 200 semanal. Ya esta semana dando un rendimiento alcista en consonancia con los índices antes mencionados. Y suena la alarma en las acciones de Wells Fargo en su visión semanal, donde luego de quebrar la semana pasada a la baja una zona de soporte, intentó esta semana recuperar los $22 sin lograr su cometido. Este es el movimiento que más le gusta a los bajistas, cuando luego de un quiebre se intenta recuperar y el precio no lo logra. Seguiremos sin duda de cerca los próximos movimientos. Y otro activo que estuvo en boca de todos esta semana fueron las acciones de Aurora Cannabis, vinculado obviamente al sector de la marihuana, siendo que solo en una semana ha realizado un salto de un 200% aproximadamente. Asigno la carta del conflicto por su impacto y rechazo en la media móvil de 200 diaria. Mucho cuidado con este tipo de movimientos. Mire lo que fue el movimiento anterior y su posterior movimiento. Nada indica aún que sea lo mismo o diferente. Queda en cada uno el riesgo a definir. Recuerdo en el salto anterior de este activo que había realizado un gráfico al estilo Picasso bursátil titulado Gran Aurora. Y este y más gráficos pueden seguirlos en picassobursatil.com y en las redes sociales, donde aprovecho y los invito a que me sigan en Twitter e Instagram para seguir los mercados en el día a día. Y además obviamente no se olviden de darle me gusta al video y de suscribirse al canal, que me es de mucha ayuda. Algo interesante es el tímido quiebre que se podría estar haciendo en el índice de la Bolsa de España sobre su contratendencia.
La carta asignada entonces es la carta de En la Mira. Y si nos movemos a Brasil, también nos encontramos con un quiebre interesante, siendo en este caso la media móvil de 200 diaria. La pregunta es si podemos tomar ambos índices como indicios de próximos movimientos. Y quedándonos en Brasil, veníamos siguiendo de cerca las acciones de Tenaris y sus dos elementos técnicos fuertes, siendo la zona de mínimos y la contratendencia con más de 5 puntos de contacto. Luego de un bull trap y un bear trap, el precio se disparó en un 35%. Gran movimiento para esta empresa, la carta asignada entonces es la carta del vuelo alto. Y otro gran movimiento que hablábamos la semana pasada era el de un posible ABC que solo se afirmaría con un fuerte y rápido rebote en la base de un canal tentativo, y tanto fue así que le asignamos la carta de muy buena compresión semanal. Si quieren ver lo que hablábamos, les dejo el link en la parte superior. Cuando esto sucede, lo que debemos seguir es si el precio terminó la corrección o si esta continúa. En caso de continuar la corrección, el movimiento alcista se etiquetaría con una X como conector, para darle lugar a una nueva instancia correctiva, demorando aún así más su salida. Un activo vinculado al petróleo que puede resultar interesante para su seguimiento son las acciones de Nabors Industries, que posee la flota de perforación terrestre más grande del mundo. Desde el análisis técnico vemos un movimiento alcista muy importante y una caída posterior, esperando que la misma sea una corrección para plantear una hipótesis alcista. Como elementos importantes diarios vemos una contratendencia y una zona de resistencia, siendo muy interesantes sus quiebres de cara a los próximos movimientos. La carta asignada es la carta de En la Mira. El oro quiere dejar atrás la carta del descanso, quebrando una línea de contratendencia. La carta asignada es la carta de brotes verdes. Al igual que en el petróleo, algo que podemos hacer es buscar activos vinculados, como en este caso la empresa de Gold Fields, una de las mineras de oro más grandes del mundo. Por el momento tiene obstáculos por derribar, pero la última reacción despierta el interés en más de un inversor. La carta asignada es la carta de la doble cara. Y podemos sumar uno más con el ticker WPM, una empresa vinculada a los metales preciosos. Con un movimiento técnico parecido aparentemente de corrección, interesante será mirar con atención el techo del canal marcado. Pasando al momento del Bitcoin, se puede observar como interesante cómo el precio durante esta semana se ha mantenido por encima de la zona de los 13.500, zona clara de resistencia, sumado a un canal de corto plazo ahora debiendo auspiciar como soporte. Habiendo llegado a los $16.000, en este momento se encuentra retrocediendo con una cotización cercana a los $14.500. Asignando la carta de la película, marcamos una zona de resistencia en los $20.000 y un canal de mediano plazo que podría auspiciar también de posible resistencia. Una semana con el dólar estable en la Argentina me permite colocarle la carta de El Descanso. Pasando al Merval cotizado en pesos, hemos tenido una buena semana manteniendo el rebote en la zona de los 44.000 puntos. Es por esto que asigno la carta de muy buena compresión semanal. Y ese rebote se vio claramente reflejado en los activos argentinos cotizados en pesos. Las acciones del Banco Galicia supieron rebotar en la zona de gap que ya veníamos marcando y recuperó además por el momento la media móvil de 200 diaria.
La carta de El freno para las acciones de Cablevisión que han sabido remontar muy bien, impactando nuevamente ahora contra la resistencia. A estar atentos porque por el momento parece que el precio se encuentra aprisionado contra la línea de tendencia y una zona de resistencia, y como siempre decimos, los aprisionamientos pueden ser la antesala de movimientos fuertes. Seguiremos de cerca entonces las acciones de Cablevisión. Así como algunos activos recuperaron zonas importantes, hubo otros que no lograron su cometido. Estas son las acciones de Edenor en pesos que no supieron recuperar la zona de soporte. Y suena la alarma del Merval en dólares porque rompe con el enjaulado de la semana pasada al ubicarse por sobre una resistencia. Un movimiento esperado por los alcistas, esperando confirmación en los próximos días. Sin dudas, haremos el seguimiento aquí en Compresión Semanal. Las acciones del Banco Galicia en su ADR han sabido rebotar más de un 30% activando una divergencia. Y esto me da pie para aplicar la carta del estudiante y hablar un poco de convergencias. En el análisis técnico lo que buscamos son porcentajes de probabilidad, y las convergencias forman parte de este planteo. Una convergencia es cuando varios elementos técnicos generan una sumatoria en un nivel determinado. En este caso la divergencia venía acompañada de un soporte fuerte donde en la sumatoria se aumenta la probabilidad. Es por esto que resulta de gran importancia manejar las convergencias a nuestro favor, funcionando tanto para operar al alza como a la baja. Mismo análisis con las acciones de YPF, donde una zona de soporte sumado a una divergencia, además de otros factores, nos ayudan a tomar decisiones. Interesante movimiento el de las acciones de Pampa Energía en su ADR al quebrar los $12. IRSA en su ADR ha sabido subir fuertemente y luego retroceder, pero por el momento posándose sobre la media de 200 por primera vez en toda su tendencia bajista. Edenor no ha sentido la volatilidad de los mercados y su precio se encuentra aprisionado contra la media de 200. Resultaría interesante si viéramos algún quiebre de la misma. Y ahora llegó el momento de jugar. Vamos a ver qué tan atentos estuvieron durante todo el episodio. ¿Cuál de estas cartas no fue asignada? Espero sus comentarios a ver si saben la respuesta. Bueno, y hasta acá fue Compresión Semanal, y recuerden seguirme en las redes sociales Twitter e Instagram, darle me gusta al video y suscribirse al canal de YouTube. Bueno, espero que les haya gustado, y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.